Volvemos aquí en Semana en Vivo y estamos con el ministro de Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe. Bienvenido. Bueno, María Jimena, ¿qué ha habido? Pues aquí, en un debate tremendamente caliente, como usted pudo ver, a raíz de una decisión que en ese sentido yo estoy de acuerdo con lo que expresó aquí Manuel Rodríguez, el exministro de Medio Ambiente, una decisión que tiene que ver con los ciruelos, con ese parque que se iba a construir y que aparentemente pues la licencia y el permiso para construcción estaría suspendido, y con la decisión de delimitar el páramo de Santurbán. Son dos, no una, sino dos decisiones que podrían estar cambiando la política que traía el ministerio desde el gobierno del presidente Uribe. La gran pregunta es, primero, si es un cambio, que yo sí creo que es un cambio, pero segundo, ¿cuál es la política? ¿Hay una política o es simplemente una toma de decisiones aisladas? ¿Y cuál es la política que la sostiene? No, evidentemente hay unas señales concretas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, evidentemente buscando sensibilizar en torno a la conservación y la protección del medio ambiente, y un medio ambiente amigable. Sí. Y una amistad con la naturaleza, desde luego. Y hay unas señales concretas. En el caso que usted toca, María Jimena, por ejemplo, de Santurbán, yo creo que hay un elemento, digamos, sustancial, y consistió en que el ministro mismo, en este caso, pues en cabeza mía, fue a la corporación, se sentó en la corporación, actuó en la corporación de Bucaramanga, fue a sendas reuniones en la corporación de Bucaramanga y se tomó una decisión consensuada entre los diferentes actores de la corporación, cosa que no suele pasar, porque suele pasar al contrario, que las corporaciones quedan sueltas, el ministro suele delegar demasiado esa función corporativa, después las corporaciones terminan siendo macartizadas, pero no hay elementos prácticos, sino siempre teóricos, que hay que cambiar las corporaciones, que hay que hacer unas leyes, evidentemente hay que hacerlas, pero también hay que actuar en la práctica y ejercer la función concretamente. Hay una cosa que ha pasado y es que esas presiones, esas, digamos, decisiones, perdón, que ustedes han tomado, Santurbán y la de los ciruelos, han sido impresionadas por la sociedad civil. En el caso de Santurbán fue impresionante la pelea que dio la sociedad civil desde el comienzo, desde el año pasado, hace 2 años, cuando se dio la primera propuesta, ¿no es verdad? 3 años. Hace 3 años. Y lo mismo pasa en los ciruelos. El tsunami de twitters que hubo cuando se supo que había la licencia ambiental aprobada, o que estaba una licencia ambiental aprobada desde el 2007 para la construcción de este parque, produjo tal indignación en los twitters que el propio presidente Santos respondió a través del Twitter. Eso, a mí eso no me parece mal, eso me parece muy bien que los gobiernos oigan a la gente, pero vuelvo y pregunto, ¿cuál es la política de manejo de medio ambiente y ecoturismo? Medio ambiente y preservación de parques, medio ambiente y inversionistas que vienen aquí, confianza inversionistas, si se puede decir, inversionistas que vienen aquí a tratar de hacer hoteles en el Tayrona. ¿Van a poder hacerlos o no? No, pero a mí me está preguntando varias materias, es decir, parques nacionales, estamos en el tema de minería, estamos en el tema del llamado ecoturismo, que cada uno es un tema per se supremamente importante. En el tema de ecoturismo, que a mí no me gusta definir como tal, me gusta hablar de turismo ecológico o turismo amigable con la naturaleza, que es diferente al ecoturismo. Pues nosotros precisamente, cuando yo llegué al ministerio hace no mucho tiempo, pues estuve revisando unos marcos generales para hacer una política. Después supe 2 cosas muy importantes que ya había escuchado desde luego. Una, que venía una sentencia de la Corte Constitucional que yo quise esperar a ver qué salía, que evidentemente fue anunciada alrededor de finales de septiembre, principios de octubre, y que se publicó en su integridad solamente hasta principios de diciembre. Es una sentencia muy importante para efectos de parques naturales y áreas protegidas especialmente. No, evidentemente la sentencia habla de licenciamiento en parques naturales. Hay un concepto interesante de la Procuraduría donde sostiene el nivel de protección constitucional que tiene un parque natural. Y el otro elemento importante era el elemento que creo que ya dijeron acá, de la titularidad y la propiedad privada
en los parques, que está en duda en muchos sitios, y yo sabía que el superintendente de notariado estaba trabajando a efectos de un estudio o de una investigación que había hecho el INCODER sobre la titularidad en los parques naturales, de manera que eran dos elementos fundamentales que nos impedía sacar una política al inmediato plazo, pero que ahora nos va a permitir generar una política de mucho mayor envergadura, de mucho mayor capacidad, obviamente y desde luego consultada con el señor presidente Santos, porque él está muy interesado en este tema. Que la política va a surgir de estos elementos coyunturales, desde luego, pero se va a generar un espacio para poder hacer una política mucho más integral. ¿Usted qué le diría a la gente que quiere hacer una inversión y quiere hacer un hotel en el Parque Tayrona? ¿No se puede hacer? Yo tengo la idea, pero es una idea, estamos en la mitad del debate, tampoco voy a aproximar aquí temas tan concretos, pero hay una idea clara de que hay unos sectores amortiguadores de los parques. La amortiguación de los parques, que es diferente a estar interno en los parques, donde evidentemente no solamente puede haber ecoturismo, turismo ecológico, sino o los hoteles que bien se tengan afuera de los parques. Adentro de los parques, pues hay unas circunstancias, como le digo, de titularidad, de propiedad privada, y que hay que tener en cuenta y que hay que revisar claramente, como está haciendo la superintendencia. Y entre otras cosas, María Jimena, porque es que la Constitución es perentoria, es clara. El artículo 58 de la Constitución, que es el que demarca la propiedad privada, que tiene el tema de la función social desde 1936 y que incluye en 1991 el tema de la función ecológica. El único condicionamiento nuevo de la propiedad privada en Colombia es la función ecológica, que es de suma importancia. ¿Por qué? Y esa es una pregunta que no creo que se la hayan hecho por lo que he visto. ¿Por qué la decisión de Juan Manuel Santos, una de las primeras decisiones del gobierno de Juan Manuel Santos en tema ambiental fue dividir la Agencia Nacional de Licencias y el Ministerio? ¿Eso no crea casi que un paraministerio? No, evidentemente. Realmente el poder que tiene el ANLA es un poder tremendamente importante. Yo creo que hay varios elementos ahí. Un principal elemento, y es que no solamente se produce, digamos, esa creación o recreación del ministerio, que antes estaba subsumido, como pasó en otras partes del mundo, en el caso colombiano con vivienda. Hoy en todas partes del mundo se están abriendo ministerios de ambiente en diferentes zonas, porque ha sido un error subsumirlos o con minas de energía, como eventualmente en Holanda, o con agricultura. Pero los sacan y los separan y lo vuelven a crear, y resulta que no le dejan herramientas. Se crea, sí tiene herramientas. Y tiene herramientas también propicias y dadas en el plan de desarrollo del señor presidente Santos. Plan de desarrollo que tiene en un componente, casi un acápite completo de temas ambientales muy importantes. Y por eso justamente, por ejemplo, el caso de los irguales es tan importante para el señor presidente Santos y para el plan de desarrollo, porque la protección que más se hace en el plan de desarrollo son el sistema coralino, los ecosistemas más importantes son los de la Orinoquía en el plan de desarrollo, que hay que hacer de una política. La Orinoquía es muy importante, solamente hay un área protegida que son los tuparros, y yo creo que la Orinoquía hay que ponerle orden a la Orinoquía. Por ejemplo, de 8 millones de hectáreas susceptibles de ordenar, no puede ser agricultura, por lo menos 3 o 4 millones de hectáreas tiene que ser de conservación ambiental, evidente, en morichales, etcétera. El otro tema es el de los corales, en el plan de desarrollo, ¿no? Que también tiene una protección especial. Y el otro tema en el plan de desarrollo es el bosque seco tropical, en la medida en que se ha venido extinguiendo. Por lo tanto, el plan de desarrollo mismo pone una voz de alerta, y por eso es que la voz de alerta arranca ahí. Pero vuelvo y le pregunto, ministro, si usted tiene la responsabilidad de velar por esas políticas que usted está señalando y no tiene injerencia en el otorgamiento de las licencias ambientales, porque la ANLA está separada del ministerio, ¿no es un poco andar con un ministerio que no tiene las herramientas para poder llevar a cabo esa política? Pues te contesto con dos temas. El primero es que la ANLA sí tiene un instrumento claro, que es el comité consultivo que hay que consultar, del cual hace parte el Ministerio de Ambiente, obviamente en materia importante, que la ANLA puede consultar. Desde luego es una unidad administrativa especial, tiene expertos, puede consultar otros ministerios. En general, esto es fundamental, porque no es posible hacer medio ambiente en Colombia sin generar una política de Estado. Entonces, ahí, digamos, en ese cuerpo consultivo se puede hacer una política de Estado. Pero también le contesto, de otro lado, de políticas claras, por ejemplo, establecidas en el plan de desarrollo, que es el viejo anhelo nacional, o no viejo anhelo, porque es más o menos reciente, es de
delimitar los páramos, excluirlos de minería, excluirlos de agricultura. Lo mismo los humedales. Es un país muy rico en páramos, es un país que más o menos tiene el 50% de los páramos del mundo. Es, digamos, una isla de recurso hídrico en la mitad de una montaña, y obviamente hay que proteger el agua. ¿Y por qué hay que proteger el agua? Porque este país tiene un factor muy complicado en la variable de cambio climático. De manera que la delimitación de los páramos es fundamental en un país que padece el cambio climático y en la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y los servicios ecológicos. Eso está en el plan de desarrollo, no tiene nada que ver con el plan de desarrollo. El país tiene 34 páramos, complejos de páramos que tiene que entrar a revisar. Tiene una cantidad de humedales, por ejemplo en la Orinoquía hay una cantidad de humedales muy importantes que tiene que revisar. Entonces también hay políticas por hacer, políticas por adelantar, muchas políticas por hacer en recurso hídrico, en los PONCAS, en una cantidad de cosas que tiene que hacer el país. ¿Usted diría que cuál es la diferencia que hay entre la política que desarrollaba el el gobierno del presidente Álvaro Uribe y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en materia de preservación del medio ambiente? ¿Cuál es? Es que yo creo que, digamos, y usted lo dijo al principio de esta intervención, el escalamiento del medio ambiente, no solamente en Colombia, en el mundo, es realmente impresionante. Entonces, han pasado muchas cosas después. La primera cosa que ha pasado es que el país por fin se sensibilizó, y creo que todavía falta mucha pedagogía se sensibilizó en un tema y lo hizo por el esfuerzo y por el drama del cambio climático. Es decir, el drama de la catástrofe invernal puso al país a decir cómo es que es la cosa. Y es que el cambio climático llegó para quedarse en Colombia, ¿verdad, María Jimena? Nosotros somos India, Pakistán primero, India y Colombia, los 3 países más afectados por el cambio climático, con una variable que se la cuento. Este país es un país tan importante desde el punto de vista ambiental y de recursos, de biodiversidad, etcétera, que en el 0.7% de la superficie mundial que tiene Colombia tiene del 10 al 12% en riqueza y biodiversidad. Pero al mismo tiempo tiene el problema del cambio climático. Entonces, obviamente, eso hizo que generara un cambio general, y hay que hacer un cambio general de política, precisamente en primer lugar por el efecto evidente del cambio climático que vamos a vivir de aquí en adelante, porque eso llegó para quedarse. Bueno, ministro, se nos acabó el tiempo. Espero volverlo a traer aquí para seguir hablando de estos temas y para seguir planteando por parte del gobierno cuáles son los derroteros para todas esas grandes desafíos que se presentan en términos del medio ambiente. Pues muchas gracias a usted, María Jimena, y a todos los y espero que tenga igual suerte en otros temas como el de Santurbán y los ciruelos. Pues poco a poco, ahí vamos poco a poco en la dirección, poco a poco correcta, creo yo. Bueno, muchas gracias, ministro, y a ustedes los espero la otra semana con otro tema de interés general. Muchas gracias y hasta pronto.